Amén. Gloria a Dios. Voy a pedirle, ahí puestos de pie, vamos a leer la palabra del Señor en el libro de Gálatas, epístola a los Gálatas, capítulo 5, versículo 16 en adelante. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he hecho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Tomen sus lugares, amados hermanos. Cuando nosotros escuchamos el mensaje de la palabra del Señor, muchos dicen, yo decidí seguir a Cristo. Pero la verdad, la palabra del Señor nos enseña que es el Espíritu Santo que trae convicción de pecado, de justicia y de juicio. Desde el mismo momento de la conversión suya, el Espíritu Santo estaba trabajando en su vida. Y cuando usted aceptó al Señor Jesús en su corazón y dijo, Señor, quiero que tú seas mi Rey, mi Salvador, y quiero vivir de acuerdo a tu palabra, el Señor sabía que usted humanamente no lo puede hacer porque su carne se rebela contra los designios de Dios. Y el Señor le envió su Espíritu Santo para que more dentro de usted. Algunos lo sintieron, otros no lo sintieron, algunos lo entendieron, otros no lo entendieron. Eso no importa, porque a través de esa oración usted tiene la persona del Espíritu Santo dentro suya. Y es esa persona del Espíritu Santo que empezó a trabajar en su vida. Esa persona que de un momento a otro, si usted era una persona, de repente usted era una persona que hablaba palabras soeces, o era una persona agresiva, o una persona que tenía, no sé, tantas cosas, de la noche a la mañana usted empezó a experimentar que ya no podía hacer esto, y si lo hacía se sentía mal. ¿Por qué? Porque ya no estaba solo, porque tenía la persona del Espíritu Santo diciéndole, esto no está bien, esto está mal. Y Él trabajando en nosotros para formar la persona de Cristo en nosotros. Es el Espíritu Santo que cuando un momento usted tropezó, cayó, se desanimó, es el mismo Espíritu Santo que le decía, levántate, el Señor te perdona, regresa a la casa, regresa a la iglesia, otra vez, el Señor no ha terminado su obra contigo. A su nombre, aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Y nosotros como nuevos entendimos eso, entendimos la persona del Espíritu Santo, salvos con el Espíritu de Dios. Sin embargo, como leímos al inicio de este servicio, encontramos en la palabra una promesa. Aleluya. No es la promesa de un apóstol, no es la promesa de un pastor o un predicador. No, es la promesa del Padre. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y entonces me seréis testigos. Entonces, una experiencia posterior a esta conversión se nos vislumbraba hacia adelante.
Yo le doy gracias al Señor que cuando yo me convertí al Señor, mis primeros días asistí a una iglesia de las Asambleas de Dios del Perú y llegué justo cuando estaban en campaña de oración para recibir el bautismo del Espíritu Santo. Yo no sabía lo que era el Espíritu Santo, yo no sabía lo que era la oración, yo no sabía la doctrina básica, yo no sabía nada de eso, pero empecé a ver que unos hablaban en lengua, otros danzaban, otros recibían revelación y decía, yo quiero eso, aleluya, y empecé a buscar para ser bautizado con el Espíritu Santo. Denle un aplauso al Señor, aleluya. Gloria a Dios. Pero entonces se empezó en mi ser una sensación de que necesito ser, y pasaron meses y pasaron años, no porque el Señor se demore en eso, sino yo no entendía bien porque era nuevo y yo no recibí el bautismo del Espíritu Santo. Le decía, Señor, yo anhelo, y era mi sueño máximo. Y cuando yo fui bautizado con el Espíritu Santo, con la evidencia de hablar en lenguas, aleluya. Entonces yo dije, gloria a Dios, lo tengo. Qué hermoso momento de cantar en lenguas, de orar en lenguas, de orar en el Espíritu. Maravilloso. Tenía ese empuje para salir a predicar a un lado, a otro lado. Por supuesto, porque esas son las cosas que hace el bautismo del Espíritu Santo. Pero cometí una equivocación, como la mayoría de nuestros hermanos comete una equivocación y piensa que el bautismo del Espíritu Santo es la meta máxima. Cuando uno empieza a leer el libro de Hechos, el bautismo del Espíritu Santo es para los nuevos. Pedro predica y dice, predica el arrepentimiento y le dice, arrepiéntanse y recibirán el don del Espíritu, porque para vosotros es la promesa y para sus hijos. A su nombre, aleluya, gloria a Dios. Pablo encuentra a los discípulos y les dice, bueno, recibiste el Espíritu. ¿Por qué? Porque los apóstoles sabían que desde el momento de la conversión el cristiano necesita el bautismo en el Espíritu Santo, porque es el que te da poder, porque es el que te da dominio propio, porque es el que te ayuda a hacer una vida cristiana como el Señor manda en su palabra. Y ellos dijeron, no, eso ni siquiera hemos escuchado del Espíritu Santo. ¿Cómo es posible? Hemos sido bautizados en el bautismo de Juan. Y entonces dijo el apóstol Pablo, bueno, esto lo arreglamos aquí, porque ustedes no pueden pasar más tiempo sin recibir el bautismo del Espíritu Santo. Y le impusieron las manos y hablaron en nuevas lenguas y profetizaban, y a su nombre, aleluya, gloria a Dios. El bautismo del Espíritu Santo es para las personas que empiezan. Si usted no está bautizado en agua, quisiera que levanten la mano los que son bautizados en agua, por favor. Arriba. Bautizados en agua. Muy bien. Hay un sector que todavía no está bautizado en agua. La palabra del Señor dice, el que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Así que eso lo tiene que arreglar. No vaya a ser que le agarre la tercera ola y ahí nomás quede. Así que inmediatamente hable con su pastor para bautizarse en agua. Pero es el pastor el que después de darle una enseñanza lo bautiza en agua. Pero luego usted necesita ser bautizado con el Espíritu Santo. No puede tener 2 años, 3 años, 4 años, 5 años sin ser bautizado con el Espíritu Santo. Aquí delante del Señor, ¿quiénes están bautizados con el Espíritu Santo con la evidencia de hablar en lenguas? A ver, arriba. Amén. Necesitamos. Entonces usted está escuchando la necesidad del bautismo en el Espíritu Santo. Mire, le voy a decir algo, aunque no era parte del tema de esta noche, pero quien está más dispuesto para que usted reciba el bautismo del Espíritu Santo es Dios mismo, porque usted necesita. Palabra bautizo significa sumergir. Usted necesita estar sumergido totalmente en el poder y la dirección del Espíritu Santo. Amén.
Pero como dije, yo pensé que había llegado a la meta máxima. Pero luego encuentro este pasaje. Y encuentro este pasaje de Gálatas que dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Hay una palabra del apóstol Pablo que nos dice: usted tiene que andar en el Espíritu. ¿Cómo es eso de andar en el Espíritu? La palabra, usted sabe que el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Cuando lo traducen al español, algunas veces no se traduce todo el contenido que quisiéramos. Cuando uno va al original de esta palabra, andar en el Espíritu significa andar alrededor del Espíritu. Es decir, mirando, contemplando con la expectativa de ver qué dice y qué hace. Andar en el Espíritu. La otra traducción posible de andar en el Espíritu es andar siguiendo, como un soldado sigue a su general, atrás de él, viendo lo que el Espíritu le está mostrando y a dónde le está llevando. Andar en el Espíritu significa tener comunión con el Espíritu, significa tener amistad con el Espíritu, significa tener relación con el Espíritu Santo. Significa dejarse guiar por el Espíritu Santo. Entonces el apóstol Pablo no está hablando solo del momento donde por la gracia de Dios somos llenados del Espíritu Santo, bautizados del Espíritu Santo. No solamente porque cuando sucede eso uno está lleno de gozo, uno está lleno, el fuego de Dios está en nosotros, queremos abrir las puertas de la casa, salir a la calle, predicar la palabra, oramos más tiempo. Pero a veces hay personas que dicen: sí, yo ya fui bautizado en el Espíritu Santo hace 10 años, 12 años, pero ¿hoy qué? Hoy tiene una vida apagada. Hoy tiene una vida en el que Él dirige sus pasos y no es el Espíritu Santo. Pablo está hablando, no solamente tenemos que pensar, anhelar y recibir el bautismo del Espíritu Santo. Sobre todas las cosas, esta relación con el Espíritu tiene que ser diaria, constante, escuchando su voz. Cuando nosotros entonces leemos la palabra andad en el Espíritu, esta palabra está encerrando muchas cosas, muchas formas de relacionarnos con el Espíritu Santo. Yo quiero sintetizarla en 3, no son las únicas, pero quisiera compartir 3 digamos, de este grupo de cosas, de forma de relacionarse con el Espíritu Santo. En primer lugar, andar en el Espíritu también nos indica de andar bajo la dirección, la revelación del Espíritu Santo. En segundo lugar, andar en el Espíritu nos da la idea de andar bajo el poder del Espíritu Santo. Y en tercer lugar, andar en el Espíritu significa andar bajo la influencia del Espíritu Santo para la transformación de tu carácter. Así que brevemente yo quiero desarrollar estas partes de andar en el Espíritu. El Espíritu Santo lo sabe todo. El Espíritu Santo lo ve todo. El Espíritu Santo lo escudriña todo. Y ha sido puesto en nuestra vida para que no andemos a ciegas, para que no andemos a tientas, porque dice la palabra que es el Espíritu el que nos va a conducir a toda verdad. Dice la palabra que es el Espíritu quien pondrá palabra en nuestra boca cuando no sepamos qué contestar. Andar en el Espíritu es andar bajo la guía, la revelación, la iluminación del Espíritu Santo. Porque Él lo sabe todo, porque Él lo escudriña todo. Primera de Corintios 2:10 dice: pero Dios nos la reveló a nosotros por su Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios.
La palabra del Señor nos cuenta un caso en la iglesia con dos personas, una pareja de esposos, Ananías y Zafira. Y nos dice la palabra del Señor que ellos dijeron: hemos vendido una casa y traemos el dinero aquí, queremos donarlo a la iglesia. Y entonces trajeron una cantidad, y ahí estaba Pedro y lo estaba mirando Ananías. Y le pregunta y le dice: ¿en cuánto vendiste la casa? Y le dice: aquí está, en esta cantidad. ¿Seguro? Sí. Pero Pedro estaba lleno del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo le empezó a hablar y le reveló que lo que este hombre hacía no era, lo que decía no era verdad. Y no era un asunto de la ofrenda, no era un asunto de la donación, era un asunto que Ananías no entendía: que en la casa de Dios está el Espíritu de Dios, que delante de los pastores, los creyentes, está el Espíritu de Dios, y el Espíritu todo lo sabe, aún lo que oculta a las personas. Y Pedro le dijo: intentaste mentir al Espíritu Santo y por eso caerás muerto. Y cayó muerto. Lo mismo pasó con su esposa, porque ella no estaba en ese momento. Vino después, ustedes conocen la historia. Le dio la oportunidad, le preguntó. Ella se había puesto de acuerdo con su esposo, pero para lo malo. Y sostuvo la versión mentirosa de su esposo y también cayó muerta. Porque el Espíritu todo lo ve, todo lo sabe y le revela a los hijos de Dios. Amén. Cuando una persona está llena del Espíritu Santo, tiene comunión con el Espíritu Santo, desde que uno saluda a un hermano puede discernir qué tipo de espíritu tiene esta persona. Porque el Espíritu Santo ha sido puesto no para que andamos a ciegas, sino para que seamos direccionados. El Espíritu Santo lo escudriña todo, lo revela todo. Sabe, un pastor recibe una llamada de un miembro del coro de la iglesia y le dice: pastor, le dice, le agradezco por haber congregado en la iglesia y tengo que mudarme a otra ciudad y voy a congregar en otro lado. Necesito informarle esto. Y el pastor estaba con el teléfono. Y el Espíritu Santo le habló, porque el Espíritu Santo habla, el Espíritu Santo muestra. Y el Espíritu le dijo: él no se está yendo a otra ciudad por trabajo, se está yendo con una hermana de la iglesia. Y le dijo: no mientas, el Espíritu Santo me dice ahora que tú te estás yendo con una hermana de la iglesia en pecado. Y el hombre al otro lado de la línea se echó a llorar, porque se sintió descubierto no por el pastor, sino por el Espíritu de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Porque el Espíritu Santo todo lo escudriña y todo lo revela. Yo podía contarle muchísimo, nos pasaríamos días hablando acerca de la revelación del Espíritu. Como esa madre mira a su hijo y lo ve confuso y se pone a orar: Señor, ¿qué le pasa a mi hijo? Porque cuando le pregunto, él me dice nada, y en la noche el Espíritu Santo le revela y le muestra que su hijo está siendo acosado por vendedores de droga. Al día siguiente le dice: siéntate aquí, quiero conversar contigo. Y le dice: ¿qué está pasando? Nada, mamá. Tú estás siendo tentado por tus amigos para consumir droga, le dice. ¿Quién te avisó? ¿Quién vino? ¿Quién ha sido el chismoso? No ha habido ningún chismoso, el Espíritu Santo me lo reveló, porque el Espíritu Santo todo lo revela. Aleluya, gloria al Señor, aleluya.
Cuando Dios diseñó la vida de la iglesia, la diseñó para que vivamos bajo la revelación del Espíritu. Cuando el Espíritu Santo está operando en su plenitud en nosotros, no vendrá un falso predicador, no vendrá un falso maestro, no vendrá un falso hermano, sino que inmediatamente el Espíritu de Dios discernirá qué tipo de persona es, y la iglesia va a crecer en santidad. Andad en el Espíritu, en comunión con el Espíritu, bajo la revelación del Espíritu. En segundo lugar, la palabra del Señor nos quiere decir en andar en el Espíritu, andar bajo el poder del Espíritu Santo. Y eso sí lo sabemos, porque uno de los textos lema de Asamblea de Dios es Hechos 1:8. Recibiréis poder. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya, aleluya. Gloria a Dios. Hechos 10:38 nos dice: como Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, el cual anduvo haciendo el bien y sanando a todos los oprimidos del diablo, porque Dios estaba con él. Lucas capítulo 4 versículo 18: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos. Nos dice Hechos y nos dice Lucas que mediante el Espíritu operando en plenitud, a Jesucristo aquí en carne en la tierra le dio la potestad y el poder para que pueda presentar un evangelio que sane a los enfermos, libere a los atados. Aleluya. Un espíritu que le lleve a hacer proezas, porque así dice la palabra del Señor. Y la palabra del Señor dice, cuando Jesús nos habla, dice que mayores cosas haremos nosotros. No porque seamos superiores al Hijo de Dios, porque el mismo Espíritu que operó en Jesucristo ahora opera en nosotros. Por eso dice la palabra del Señor que mayores cosas haremos. Pablo dice: yo no les vine a predicar solamente teoría, yo vine a predicarles el evangelio, pero también con demostración de poder. Denle un aplauso al Señor, aleluya. 1 Corintios capítulo 2 versículo 4 dice: y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Cuando el Señor envió a los 70, dijo: todos quédense en la casa, enséñenle, y si hubiera alguno enfermo, oren por él para que sean sanados, y dígale: el reino de Dios se ha acercado. Porque es palabra y poder en el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Aleluya, gloria a Dios. Cuando el Señor diseñó la vida de la iglesia, la hizo para que viva en el poder. Hay unos hermanitos que dicen: ay, pastor, no quiero entrar a mi casa porque parece que hay unos espíritus malignos que están en mi casa, me mueven la cortina, me jalan esto, el otro, no puedo dormir. Otros hermanitos dicen: parece que me han hecho brujería, me han hecho así, por eso que me duele esto, me duele aquello. Y empiezan a hablar acerca, y le empiezan a tener miedo a los demonios. Y cuando yo leo la palabra del Señor, dice: en mi nombre echarán fuera demonios. Aleluya, gloria a Dios. No somos los cristianos los que tienen que tener miedo al demonio, son los demonios que tienen que tener miedo a los cristianos, porque están llenos del poder del Espíritu Santo. Y en su nombre, donde hay un cristiano lleno del Espíritu Santo, los espíritus malignos tienen que salir, tienen que correr, porque proclamamos el nombre de Jesucristo, y en el nombre de Jesucristo de Nazaret ellos tienen que obedecer. Si le va a dar un aplauso al Señor, dele uno bueno. Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios. Recuerdo una hermana nueva, tenía solamente pocos días de creyente, y desde que ella se acercó a la iglesia, sus hijos se volvieron contra ella.
Y especialmente uno de sus hijos se había vuelto muy agresivo. La insultaba. Pero una tarde, ese hijo empezó a gritarle en su casa: te voy a matar, te voy a matar. Y no había nadie más. Ella empezó a esconderse. Trató de llamar a una ayuda, nadie contestaba. Y este joven, que tenía como 1,80 m, agarró un cuchillo y se paró delante de ella y le gritaba: te voy a matar. Pero el Espíritu Santo le habló a ella, porque el Espíritu Santo habla. ¿Cuántos dicen amén? Y ella tomó ese poder y esa autoridad y le dijo: diablo mentiroso, en el nombre de Jesús te echo fuera ahora, en el nombre de Jesús. Y ese joven de 1,80 m cayó en el piso, empezó a revolcarse como una culebra, a botar espuma por la boca y fue liberado. Ella no tenía mucho tiempo, ella no tenía muchos años. La palabra del Señor no dice que los pastores echarán fuera demonios. La palabra del Señor no dice que los hermanos de 40, 50 días de ayuno echarán fuera demonios. La Biblia dice: estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Aleluya, a su nombre. Andar en el poder de Dios. Usted se imagina, si usted empieza a aplicar esta palabra que está recibiendo esta noche, el diablo no se va a meter a su casa. El diablo no va a tomar a sus hijos. El diablo no va a tomar la ciudad, porque en el poder y la autoridad de Jesucristo lo vamos a echar fuera. Aleluya. Contaba un pastor lleno del Espíritu Santo, que él estaba caminando por una calle fuera del país y de pronto ve un tumulto de gente en la avenida. Y cuando mira, ve que una persona estaba tirada ahí, recostada en la pista. Y el pastor dijo: pobre hombre, y se fue. Y cuando él estaba caminando una cuadra, el Espíritu Santo le habló, porque el Espíritu Santo habla. ¿Cuántos dicen amén? A su nombre, a su nombre, a su nombre. Y el Espíritu Santo le dijo: mi siervo no sabe tener misericordia. Cuando recibió esta palabra, regresó y le dijo: permiso. Y estaba la gente. Yo soy un siervo del Señor, soy un predicador de la palabra y voy a orar por este enfermo. Y cuando estaba orando, lo tocan y le dice: pastor, no está enfermo, está muerto. Cuando él escuchó eso, se hizo pequeñito y empezó a orar y le decía: Señor, ¿en qué problema me has metido? Yo vine para orar por un enfermo. Y oraba, Señor, levántalo. Después de 10, 15 minutos empezó a orar y dice: Señor, no pongas en ridículo a tu siervo, Señor, el evangelio. Y está orando de todas maneras. Y el Espíritu Santo le volvió a hablar, porque el Espíritu Santo habla. Y le dijo: llámalo por su nombre. Y dijo: Señor, no lo conozco. Y estaba ahí con el hombre tendido en la pista y la gente mirando. Y aparece una mujer corriendo y grita: Carlos, ¿qué te ha pasado? Y él dijo: Señor, tengo el nombre. Carlos, en el nombre de Jesús, levántate. Y lo tomó por la mano y ese hombre abrió los ojos, se incorporó, porque el evangelio es poder de Dios. El Espíritu Santo ha venido para dar poder a su iglesia. Aleluya. Andar en el Espíritu significa andar en el poder de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Y finalmente, cuando uno lee esta porción de
de Gálatas capítulo 5, la que hemos leído, nos habla también de la carne. Y nos dice que no puedes vivir con los dos. Que no puedes ocuparte de la carne y pensar que va a fluir el Espíritu Santo en tu vida. Porque ocuparse de la carne es muerte y el ocuparse del Espíritu es vida. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya, gloria a Dios. El que crea esto, dale un aplauso al Señor. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Y empieza a hablar acerca de la carne. Y generalmente cuando nosotros escuchamos la palabra carne, pensamos en los pecados relacionados con el desorden sexual. Y lo dice adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, hablando de 4 pecados relacionados con el desorden sexual de personas que conviven y no se casan. Ya no quiero preguntar cuántos están conviviendo, porque eso es pecado. No quiero hablar de esto, pero si la muerte te sorprende, te vas para abajo. Así que mientras tengas tiempo y el Señor te concedió la vida, arregla tu vida. Y dice la palabra del Señor, bueno, habla de 4 pecados relacionados con los desórdenes sexuales. Bueno, y ahí podemos meter estos, ¿no? La fornicación, el adulterio, el engañar al esposo, engañar a la esposa, bueno, y todo esto. Pero las siguientes menciones sobre la carne no están relacionados con eso. Y mire lo que dice, ¿no? Idolatría, hechicerías, empezamos a contar enemistades, pleitos, celos, iras, contienda, disensiones, y nos va a hablar 6 pecados, 6 manifestaciones de la carne que están relacionados con tu carácter. Mire que más habla del carácter que el desorden sexual. Y aquí tenemos nosotros problemas. Ay, yo sí le dije sus 4 verdades. Le dije, tú eres una tal por cual, tú eres un tal por cual, porque sabes que a mí nadie me va a pisar el poncho. Seré manso, pero no soy menso. Ah, no, yo soy así. Yo soy así, así me conoce, yo soy así. No, la palabra del Señor dice que si tenemos estas manifestaciones, estamos viviendo en la carne y no vamos a heredar el reino de Dios. Que de toda palabra corrompida tenemos que dar cuenta. Y nos está hablando la necesidad de andar en otro tipo de vida. Envidias, enemistades, pleitos. Ah, no, yo no voy allá porque la diaconisa me miró mal. No te juntes con ella, no te juntes con él. Envidia. Y ese hermanito, ¿de dónde habrá sacado para comprarse su carro? Seguramente está metido en unas cosas raras, estará robando la plata. Envidia. Por supuesto, eso no sucede en Huamachuco ni en Libertad Este. Eso está pasando en otros lados, ¿verdad? ¿No? ¿Y por qué se viste así? ¿Por qué tiene esto? ¿Por qué? Contiendas, ira, disensiones. Sáquele de este puesto a él y quítele al otro. Y enemistad. Eso es la carne. El rencor. No quiero que levanten la mano. Voy a preguntar cuántos son rencorosos. ¿Cuántos guardan todavía una herida ahí? ¿Sabe? Yo ya no me preocupo. A veces me insultan, a veces me calumnian, a veces exageran, y yo ya no me defiendo, porque yo tengo a alguien arriba que me defiende. Él es juez justo. Aleluya, gloria a Dios. Que el Señor le perdone, que el Señor se arregle con esta persona. No hay tiempo para guardar rencor, no hay tiempo para pleito, no hay tiempo para esto. La obra del Señor es tan grande. Cristo viene, gloria a Dios. Pero a veces tenemos esa cosita ahí.
esos problemas en la carne. Dice, pero esos son los que viven en la carne. Pero los que viven en comunión con el Espíritu, los que caminan con Él, los que quieren oír la voz del Espíritu, los que reciben con gozo el mensaje del Espíritu, cuando se arrepienten, cuando el Espíritu Santo les muestra sus pecados, ellos no viven así. Porque el fruto del Espíritu, dice la palabra del Señor, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, aleluya, mansedumbre, templanza. Gloria a Dios. El que está lleno del Espíritu Santo, aleluya, tiene una sonrisa de oreja a oreja, sale de su casa cantando, regresa cantando, glorifica el nombre del Señor. Cuando pierde algo y le roban, dice, el Señor me dio, el Señor me quitó, el nombre del Señor sea bendito. Yo sigo para adelante, nada me va a detener. Los que están llenos con el Espíritu Santo, andad en el Espíritu, permití que el Espíritu Santo tome control de tu vida. Bendito sea el nombre del Señor. Y el Espíritu Santo te va a pedir algunos momentos que renuncies a cosas que de repente son justas. Pero algunos olvidan que nosotros estamos siendo formados en la escuela de Dios. Y algunas veces el Señor tiene a alguien con lija en mano para pulirte. Te raspa, te arde, te afecta, pero te está puliendo para la gloria de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Denle un aplauso al Señor. Gloria a Dios. ¿Sabe? Contaba un pastor y decía que en su iglesia ellos tenían un estilo de disciplinar. Yo no voy a decir que este estilo lo vayan a hacer ustedes, ¿eh? Estoy contando una historia. En su iglesia, si alguien caía en pecado, el domingo tenía que presentarse ante la congregación, tenía que subir, pedir perdón a la congregación, confesando su pecado. Y después se sentaba atrás. Y así lo habían hecho por años. La iglesia iba creciendo, creciendo, creciendo. Y cuando anunciaban una disciplina, todos tenían miedo. ¿Qué va a pasar? Y pasaban los domingos y los diáconos, las diaconisas miraban al pastor y decían, tienen que decirle, tienen que decirle, tienen que decirle. Y hasta que el pastor dijo, ¿qué me tienen que decir? Pastor, no lo vaya a tomar a mal, pero su hija ha caído en pecado de fornicación con el director de la alabanza. Y en ese momento dice que se le cayó el mundo. Y después de sentirse mal, le entró una ira. Porque esa persona del coro se sentaba en su mesa, el pastor le compartía su pan, lo había tratado como un hijo. Y ahora le había hecho esto. Y vino el día domingo. Y ese domingo tuvo que pasar la hija. Pedí perdón al Señor, pedí perdón a la iglesia. No lo digo que usted lo haga así, ¿eh? Digo, ¿cómo hacían ahí? Y luego, avergonzada, sentarse. Y después le tocó al joven. Y el pastor estaba atrás. Y el pastor cuenta y dice, cuando ese joven pasó ahí, yo quería saltar y agarrarlo del cuello. Ahí mismo quería golpearlo. Había hecho daño a mi hija, había hecho daño a la iglesia y había hecho daño al nombre del Señor. Y cuando el chico está confesando su pecado, el Espíritu Santo le habla, porque el Espíritu Santo habla. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya, gloria a Dios. Y le dice,
acércate al lado del joven y abrázalo. Y él le dice: no, Señor, eso no. Levántate y abrázalo. Y esa es la lucha, amado, que siempre tenemos entre querer hacer lo nuestro, la carne, y lo que nos habla el Espíritu. Cuando tú escuchas la voz del Espíritu, sabes, porque te recuerda la Escritura, y no le haces caso al Espíritu Santo, primero te va a ir mal, pero segundo, entristeces, contristas al Espíritu Santo, y esa comunión se va desgastando. Y entonces, cuando tú estás en esa posición como está el pastor, o lo agarro, lo aprieto, o lo abrazo, como dice el Espíritu Santo. Y los hijos que están llenos del Espíritu Santo hacen caso al Espíritu Santo. Y dice la palabra del Señor que él fue y lo abrazó. Y cuando abrazó a este joven empezó a llorar profundamente, y dice: se desvanecía entre mis brazos, y yo fui movido a misericordia, y le dije desde el fondo de mi corazón: yo te perdono. Y los dos terminamos llorando en el altar del Señor. Y dice: yo no sé cuánto tiempo pasó, pero después que pasó esto, yo abrí los ojos, la iglesia estaba llena y todos estaban llorando, conmovidos por lo que estaban viendo. Ese día yo y la iglesia, dice el pastor, aprendimos lo que es el perdón, escuchar al Espíritu de Dios. ¡A su nombre! ¡A su nombre! ¡A su nombre! El apóstol Pablo dice: tenemos que aprender a andar en el Espíritu. Camina con el Espíritu, levántate con el Espíritu, conversa con el Espíritu, canta con el Espíritu, escucha, déjate aconsejar por el Espíritu. Es algo más que el bautizo, es no romper esa comunión permanente. Si tú quieres mejorar tu vida espiritual, el Espíritu Santo te va a ayudar, porque la Biblia dice que Él es el consolador, el que ayuda. Recuerdo que tenía problemas para orar en la mañana. Quería orar a las 5 de la mañana, se me hacía difícil. Y yo le decía: Espíritu Santo, levántame a las 5 de la mañana para orar. Y recuerdo que yo estaba tendido en mi cama y escucho aquí en la oreja y me dice: Gilbert, levántate. Yo me levanté y dije: ¿quién se metió a la casa? Cuando miré, mi familia estaba durmiendo. Por si acaso me acerqué para mirar, estaban roncando. Y cuando miro el reloj, 5 de la mañana, le dije: es el Espíritu de Dios, porque el Señor lo puso aquí en nosotros para ayudarnos, para levantarnos, para tener comunión, para crecer a la medida y estatura del Señor Jesucristo. ¿Cuántas veces cuando hemos viajado en un bus, no sé, interprovincial o en otro lado, el Espíritu Santo te ha mostrado una persona que tiene necesidad? ¿Cuántas veces hemos tenido un sueño en la noche que soñamos un familiar que está pasando algo? Es la voz del Espíritu para que te levante, lo busque y le predique la palabra del Señor. Quizás sea su última oportunidad. Andar en el Espíritu es escuchar al Espíritu y obedecer al Espíritu de Dios. Andar en el Espíritu significa atreverte a orar por los enfermos,
atreverte a pedir milagros de Dios. ¿Cuántos creen en los milagros de Dios? Aleluya, aleluya, aleluya. No necesita ser pastor, no necesita tener 10 años. Estas señales seguirán a los que creen, a los que creen, a los que creen. Dice, pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán. Tenemos que andar en el Espíritu. Y cuando el Espíritu Santo te dice, estás mal, deja de juntarte con esta persona, deja de hacer esto, deja de hacer aquello, te va a ir mal, no contristes nuestra relación, hágale caso al Espíritu. ¿Cuántos quieren tener una buena relación con el Espíritu Santo? ¿Cuántos anhelan conversar con el Espíritu Santo? Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Póngase de pie, por favor. Cuando nosotros nos convertimos, empezamos a vivir ese primer amor. Y ese primer amor, aunque no entendíamos mucho de Biblia, no entendíamos mucho de teología, pero había una voz que nos levantaba. Había una voz que nos decía, vamos a la iglesia. Y cuando estaba en la iglesia y escuchar un coro, parecía que se te salía el corazón. Y levantabas tus manos y te arrodillabas incluso en el piso. Y eso no procedía de ti, sino del Espíritu, porque Él pone el querer como el hacer. Porque en esa sencillez de fe te dejaba guiar por el Espíritu Santo. ¿Cuánto de nosotros, los siervos del Señor, hemos caminado, hemos ido a predicar por cerros, hemos ido a predicar cruzando ríos, nos hemos parado en los arenales, hemos dejado muchas veces nuestras cosas particulares porque el Espíritu Santo nos ha indicado? ¿Cuántos plantaron iglesia donde no había futuro? Porque fueron obedientes a la voz del Espíritu Santo. Hoy tenemos muchas cosas, que este objetivo, que el otro objetivo, que el plan estratégico, que la capacitación A, B, C. Y yo no digo que está mal, pero son las armas humanas. Pero hoy necesitamos personas como Pablo que se dejen guiar por el Espíritu Santo, que te diga, ahí quiero, que se dejen guiar como Felipe, que le diga, anda al desierto, pero Señor, no hay nadie en el desierto, tú anda y obedéceme, porque yo te voy a mostrar lo que voy a hacer ahí. Gloria a Dios. Tenemos que regresar. Cuando una iglesia silencia la voz del Espíritu, cuando una iglesia no escucha al Espíritu Santo, anda en rutina, canta, ora, pero su canción y su oración no pasa del techo. Pero cuando uno está en comunión con el Espíritu Santo, no importa dónde esté, como Juan en una isla de Patmos, solo, los cielos se abren, la alabanza y la oración sube, porque hay comunión con el Espíritu Santo. Déjate guiar por el Espíritu Santo. Escúchalo, obedécele. Entonces habrán cultos llenos de avivamiento,
Y habrá palabra de sabiduría, palabra profética, y habrá bautismo en el Espíritu Santo, y habrá señales y milagros, y la ciudad será conmovida por el poder de Dios. Será como Samaria, que la gente salía para ver lo que está sucediendo. ¿Cuántos reciben esta palabra de Dios? Y esto para nosotros. Pero me dirijo de una manera especial para los pastores, porque a veces pasa el tiempo y nos cansamos y nos agotamos, y ya tenemos experiencia organizando cosas, y ya sabemos cómo convocar. Hacemos, organizamos, pero nuestro corazón no está ahí. Hoy más que nunca necesitamos predicadores llenos del Espíritu Santo, pastores llenos del Espíritu Santo, maestros llenos del Espíritu Santo, aleluya, con el fuego de Dios. Espíritu Santo. Porque el siervo de Dios es el que abre a la congregación, es el que ministra la palabra. Y si yo vivo en la carne, vivo en el cansancio, en la flojera, en la disensión, en la hipocresía, yo ministro carne. Pero si yo ando en el Espíritu, ministro la presencia del Señor, amor, gozo, paz, benignidad, templanza, aleluya. Y le voy a decir algo, porque quizá el Señor te trajo esta noche por eso. Porque a pesar de todo lo que ha pasado, el Espíritu Santo quiere otra vez tratar contigo, otra vez tener comunión contigo. Él está dispuesto, aleluya, gloria a Dios. Levante sus manos al cielo. Espíritu Santo. ¿Qué pasó? ¿Cuándo empezamos a dejar de oír la voz del Espíritu? ¿Cuándo empezamos a dejar de guiarnos por el Espíritu? ¿Qué fue lo que nos sacó de eso? Espíritu Santo. ¿Hace cuánto tiempo Espíritu Santo. no oramos en lenguas? ¿Hace cuánto tiempo no disfrutamos de la gloria descendiendo sobre nuestra vida? Y no es que el Espíritu Santo se haya olvidado de ti, es que cada vez que escuchaste a tu carne, cada vez que cerraste tus oídos, el Espíritu Santo se fue contristando. Y dile: Señor, Espíritu de Dios, yo te pido perdón por las veces que no te escuché. Yo te pido perdón por las veces que no fui obediente, Señor, a tu guianza. Espíritu Santo, vuelve otra vez. Quiero que me levantes de mañana, de madrugada, Espíritu Santo. Otra vez quiero sentir el gozo en mi corazón. Otra vez necesito tu dirección. Otra vez quiero, Señor, experimentar la revelación, la iluminación. Otra vez quiero, Señor, orar por los enfermos. Otra vez quiero orar por las personas atadas y ver tu gloria. Sobre mí. Ahí con sus manos levantadas, vamos a hacer esta oración. Si usted le pide perdón de todo su corazón, otra vez, una vez más, el Espíritu Santo
vendrá sobre su vida. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Así es, Señor. Y ahora empieza a hablar a cada uno de tus hijas. Y empieza a hablar a cada uno de tus hijos. Dile, Señor, en qué parte se han equivocado, qué tienen que arreglar, Espíritu Santo, qué tienen que hacer. Muéstrale, Señor, lo que tú tienes para adelante con ellos, con su vida, con su ministerio. Y en esta noche le voy a pedir, porque usted lo puede hacer, ore en silencio. Y yo voy a orar para que el Espíritu Santo le hable. Espíritu Santo, muestra a cada uno. A cada uno. Y Él está hablando esta noche.